Seguimos en vivo en esta jornada, continuidad informativa, una nueva hora comienza y la mirada hoy puesta en la Argentina con el debate en la reforma laboral en el Congreso. Dentro se han vivido momentos de muchísima tensión, también afuera del Congreso, como era de esperarse, se da en el cuarto paro general al presidente Javier Milei, en una jornada que se vio afectado el transporte terrestre, naval, aéreo, en la Argentina, intentos de calles y autopistas cerradas por grupos que están en contra de lo que hoy se discute en el Congreso y es la reforma laboral. Recordemos, y quiero que revivamos lo que sucedió hace unas horas, cuando en estos momentos de tensión, de rispidez, una de las congresistas se levantó y mientras aplaudía iba y desconectaba los micrófonos de los otros congresistas. Otros tantos se gritaban, sacaban, como decimos de manera coloquial, los trapitos al sol en medio de este importante debate. Un debate que ya tiene la media sanción de Senado, ahora se espera, por supuesto, la media sanción de diputados y es un tema importante para el presidente Javier Milei, es decir, la búsqueda de una reforma laboral que se une al mismo proyecto que el mandatario argentino, que por cierto está hoy en los Estados Unidos en la Junta de la Paz, recibiendo también respaldo y elogios del presidente Donald Trump, pues está atento desde allá junto a su equipo para entender y ver lo que se decida en el Congreso. Vamos a mirar imágenes de lo que sucedía mucho más temprano, mientras le doy más detalles, ¿no?, de lo que ocurría exactamente a las 15 horas en Argentina. Ahí está, escuchemos esto. ¡Estás loca! Quedaste grabada, pedazo de loca, es lo que le decía. Mira, ahí está como desconecta los micrófonos de los demás. Ella es Florencia Cariñano, desenchufando los micrófonos de los trabajadores del recinto. En línea, Lilia Lemoyne es quien le gritaba, quien la cruzó. También Cecilia Moró apuntó contra Menem. Dijo, usted está pasándose de vivo. La sesión en la Cámara de Diputados inició con fuertes cuestionamientos que marcaron el tono del debate por la reforma laboral. El inicio del cruce se produjo cuando los diputados de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda se acercaron al presidente de la Cámara, Martín Menem, tras votar a mano alzada el trabajo de labor parlamentaria. Ahora, esto pasó más temprano y quiero actualizarle lo que ha sucedido a lo largo de la jornada. Fíjese que se le entregó el símbolo de esta ley, decía Horacio Pietragala, el que le dejó una cadena a Martín Menem en el debate de reforma laboral. Otros, como Néstor Pitrola, apuntaron contra los gobernadores dialoguistas, también contra la CGT. Otro momento en el que también se vivió mucha tensión fue cuando Nicolás del Caño dijo que si se aprobaba la reforma, los trabajadores quedarían sin derecho y no los van a tener nunca. El diputado de Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, comenzó de hecho su alocución considerando que la reforma laboral oficialista de modernización no tiene nada, decía. Textualmente sus palabras fueron: los trabajadores de las aplicaciones en esta ley, todos los derechos que no tienen, no los van a tener nunca. Y después decía, con el dinero de los trabajadores, con las jubilaciones, se van a financiar los despidos, es un fondo de despidos. Y tenía desde su escaño, desde su curul, el no a la reforma laboral esclavista, le colocó como adjetivo. Siguiendo en esta misma jornada bastante movida, un diputado salteño defendió la ley, dijo sirve para el interior. Estamos hablando de Pablo Outes, diputado de Innovación Federal, quien apuntó contra sus pares que tienen una visión porteña de la reforma laboral y expuso su punto de vista en el recinto. El modelo de reforma que se está actualizando sí sirve para el interior, sí sirve para nuestras pequeñas empresas. Se explicaba que tienen un 50% de trabajadores informales que no conocen la jubilación y que no han tenido acceso a un sistema de obra social. Dijo, no soy mileísta,
Simplemente tengo un concepto de que la justicia tiene que ser para todos. Muchos no conocen el interior, sostenía, reiteró Pablo Outes, diputado de Innovación Federal. Después, más tarde, se habló de vacaciones, de despido, de bancos de horas, es decir, un tema importante. ¿Cómo será si se aprueba la reforma laboral? Acá quiero ahondar un poco en este tema con usted. Fíjese que en caso de que se apruebe la reforma laboral, que ya obtuvo, como le decía en un principio, media sanción en el Senado y que ahora está en pleno debate en la Cámara de Diputados, pues la medida generará cambios en aspectos centrales de la vida laboral del argentino, entre ellos el sistema de vacaciones, las indemnizaciones por despido, la posibilidad de implementar un banco de horas. El texto podría ser modificado en diputados y de ocurrir, entonces debe volver al Senado para su sanción definitiva, tal como lo establece la Constitución cuando la Cámara Revisora, diputados, introduce los cambios. Vamos por parte. ¿Qué pasa con las vacaciones? Fíjese que uno de los puntos destacados es la discusión sobre las vacaciones que, según la propuesta original, la que no tiene cambios, deberá concederse entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente. No obstante, empleadores y empleados podrán, de común acuerdo, fijar la fecha de inicio fuera de ese periodo. Es uno de los cambios. La notificación escrita al trabajador deberá realizarse con al menos 30 días de antelación, salvo que un convenio colectivo disponga otro plazo. Además, el texto habilita al fraccionamiento de las vacaciones, algo que no era posible, siempre que cada tramo no sea menor a 7 días corridos. Otra novedad es que si las vacaciones se organizan de forma no simultánea en diferentes sectores o grupos de una empresa, el empleador debe garantizar que cada empleado disfrute de su licencia en temporada de verano al menos una vez cada 3 años. También hay que hablar de las indemnizaciones por despido. Respecto a las indemnizaciones, el proyecto mantiene el criterio de un mes de sueldo por año de servicio o fracción mayor a 3 meses, calculado sobre la mejor remuneración mensual normal y habitual de los últimos 12 meses. A diferencia de la normativa vigente, se excluye el cálculo de conceptos no mensuales como el sueldo anual complementario, lo que llamamos el aguinaldo, premios extraordinarios, es decir, se va a hacer sobre el sueldo base. El monto máximo no podrá superar 3 veces el salario promedio previsto en el convenio colectivo correspondiente y no podrá ser menor al 67% de la remuneración mensual habitual, ni inferior tampoco a un mes de sueldo. Si el trabajador no está amparado por un convenio, se aplicará el tope más favorable a este establecimiento. Después, el tema del cobro de la indemnización, pues el cobro de esta misma extingue cualquier reclamo posterior relacionado con el despido, salvo delitos penales. De manera opcional, los convenios colectivos podrán pactar un fondo o un sistema de cese laboral a cargo del empleador como reemplazo de esquema indemnizatorio tradicional. En caso de fallecimiento del trabajador, los beneficiarios legales tendrán derecho a percibir la misma indemnización que en un despido. El empleador o los responsables solidarios deberán abonar la suma correspondiente y si se utiliza el Fondo de Asistencia Laboral, la transferencia al trabajador deberá realizarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación. Y por último, el banco de horas, tema también importante. ¿Qué pasa con el banco de horas? La propuesta permite que el empleador y el trabajador acuerden por escrito la compensación de horas extras, siempre bajo registro y con límites precisos. El acuerdo puede prever el uso de horas extras, banco de horas o francos compensatorios y debe respetar los descansos mínimos legales, garantizando la protección de la salud del trabajador. También es posible que estos acuerdos se celebren con la representación sindical. El sistema habilita a compensar jornadas más extensas en algunos días con otras más breves, siempre que no se exceda el máximo semanal legal o el que establezca el convenio colectivo. En materia de jornada, la reforma dispone que solo podrá implementarse si así lo prevén las leyes, contratos individuales, convenios colectivos o acuerdos firmados con la representación sindical. Estos instrumentos pueden establecer el cómputo de la jornada máxima sobre promedios siempre que los descansos legales sean respetados. Todo esto que le estoy conversando a usted, Latinoamérica, todo esto se está discutiendo exhaustivamente dentro del Congreso. Quienes están a favor y quienes en contra. Otro de los temas, sin duda alguna, que tomó mucha polémica y mucho estudio fue las licencias por enfermedad.
el gobierno que ya retiró del texto el artículo 44 que modificaba el régimen de licencias por enfermedades inculpables, por lo que continúa vigente el esquema de la ley de contrato de trabajo. Es decir, el proyecto original establece que si el evento tenía origen en una conducta voluntaria y riesgosa, la persona empleada accedería al 50% del salario básico durante 3 meses o 6 con personas a cargo. Y cuando no se verifica este tipo de conducta, el pago sería del 75% en los mismos plazos. Finalmente, este capítulo quedó excluido del dictamen de Avanza en Diputados, que avanza a esta hora en diputados. Vamos a estar atentos a las actualizaciones. Fíjese que hace minutos nada más, Hugo Moyano criticó el proyecto de reforma más regresivo de la historia de la República Argentina desde la dictadura hasta la fecha. ¿Quién es Hugo Moyano? El diputado nacional de Unión por la Patria, que apuntó este jueves contra el proyecto. Para el hijo histórico dirigente sindical homónimo, el proyecto es totalmente inconstitucional por violar instrumentos internacionales con jerarquía constitucional que consagran al principio de progresividad y de progresión de regresividad, eran los términos que utilizaba. Bien, reitero, el debate se está llevando a cabo en este momento. Ahora, de hecho lo veíamos hace segundos, el diputado González Diógenes Ignacio de la UCR es quien tiene el derecho a la palabra en esta sesión especial del 19 de febrero de 2026. Vamos en un ratito también a ver cómo están las afueras del Congreso, porque adentro hay tensión, pero también lo ha habido hoy en una jornada de paro nacional, el cuarto que se le realiza al presidente Javier Milei, quien, reitero, se encuentra en los Estados Unidos, aceptando la invitación del presidente Donald Trump a la Junta de la Paz, The Board of Peace, que por cierto lo vamos a ahondar en instantes. Quédese acá.